bien, gracias. Bueno, para mí es muy importante este tiempo de entrenamiento que tengo con ustedes como iglesia, porque una de las cosas más importantes que Dios quiere de nosotros es que aprendamos a conocerlo a través de su palabra. Y la Biblia no es un solo libro, es una biblioteca de muchos libros con mucho tipo de literatura, circunstancias que provocaron el que se escribiera la palabra de Dios. Y hemos visto que hay varias reglas para interpretar la Biblia correctamente. Se le conoce con el nombre de hermenéutica. Hermenéutica, hermes significa interpretación en griego, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y la hermenéutica es el conjunto de reglas y principios para una sana interpretación bíblica. Y es algo que hace tanta falta el día de hoy porque sabemos que abunda la falsa doctrina donde quiera. Es tan fácil que seamos engañados con cosas que suenan bien, que aparentan ser bíblicas y no lo son. Y es importante que estemos preparados. Hay varias reglas que son claves. La primera es que debemos interpretar tomando en cuenta las reglas gramáticas. O sea, tome en cuenta de quién se está hablando en un texto bíblico, qué es lo que se está diciendo, el significado de las palabras, el tiempo de los verbos. Prestar atención a las palabras, porque las palabras son los bloques que construyen el edificio de un mensaje. La segunda regla de interpretación es interpretar dentro del contexto. El contexto es lo que está antes y lo que está después. La Biblia no estaba dividida en capítulos ni en versículos originalmente. El apóstol Pablo escribió una carta, por ejemplo, a Timoteo o a la iglesia de Éfeso, y él estaba cargado en su corazón por las circunstancias de la iglesia. Él estaba lleno de la presencia de Dios, con un deseo de guiarles a buscar a Dios, a tener familias sanas, a tener una iglesia sana, a apartarse del pecado. Y eso le guió a él a escribir. Entonces es muy importante cuando vemos un versículo, porque nuestras Biblias hoy están divididas en capítulos y versículos, ver ese versículo dentro de lo que dice antes y lo que dice después, dentro del capítulo en el que se encuentra, porque generalmente la Biblia fue dividida en capítulos según los temas que toca el autor de los diferentes libros, y también ver lo que consistentemente dice ese libro. Y hemos ahondado un poquito en el tema del calvinismo, y yo sé que eso es algo raro para muchos de ustedes porque dicen, ¿qué es eso? Bueno, el calvinismo se le conoce calvinismo dado a que hubo un reformador, un hombre de Dios que era muy inteligente, muy erudito en las escrituras, que se llamaba Juan Calvino, que en Ginebra, Suiza, fue parte de una reforma un poco estricto en su forma de gobernar ahí en Suiza. Pero este hombre que tenía el entendimiento de la salvación que adquirió de San Agustín. San Agustín fue un gran cristiano, 400 años después de Cristo, que él llegó a entender que Dios es únicamente el que obra cuando nos salva. Y el entendimiento consistente de los primeros cristianos es que la salvación es un encuentro de Dios con el hombre. Dios lo inicia, Dios nos convence de pecado a través de su Espíritu Santo. Dios usa la proclamación de su palabra. Dice Hebreos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Dios espera que el hombre responda. Eso no significa que Dios no es omnipotente o que Dios está esperando, a ver si me hacen caso. No, sencillamente son las reglas que Dios estableció precisamente porque Él es soberano, porque Él no le rinde cuentas a nadie. Lo que vemos consistentemente en la Escritura es que la Escritura llama a los hombres a la obediencia y responsabiliza al hombre por negarse, a arrepentirse y a venir al Señor. El día de hoy, lo difícil para la iglesia es que estamos en una circunstancia donde estamos tan siendo enseñados por medio de YouTube. O sea, ustedes vienen a esta iglesia, pero en YouTube tienen acceso a muchos predicadores. Precisamente esta semana hablaba con un hermano que apreciamos y que queremos como familia, y me estaba diciendo de que estaba escuchando en internet a un hermano, y entonces presté atención. Me acuerdo que hace tiempo escuché de él y me puse a investigar un poquito y me di cuenta que es una persona que le enseña que todos los que van a venir a Cristo son el verdadero Israel, que las 10 tribus que se perdieron en el norte, en el reino del norte, en Israel, se mezclaron entre las naciones, y que aquellos que vienen a Cristo son el Israel que Dios está redimiendo. El problema es de que judaiza porque le enseña a la gente la importancia de que cuando tú guardas las leyes de Dios del Antiguo Testamento tú recibes bendición, porque en el Antiguo Testamento era parte del pacto con Israel, que cuando Israel guardaba los mandatos de Dios era bendecido. Entonces el problema es que a Jesús, en vez de decirle Jesús, le dice Yeshua HaMashiach. ¿Han escuchado esta expresión? Porque la Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo,
con algunas porciones de arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Entonces yo le compartí a este hermano, si para Dios fuera tan importante que le llamáramos a Jesús Yeshua, el nombre en hebreo, el Nuevo Testamento en sus 27 libros, cuando habla de Jesús, nos hubiera indicado que hay que llamarle Yeshua HaMashiach. Pero cuando abrimos el Nuevo Testamento dice Jesús Christus, que es el idioma griego. Eso significa que para Dios no es importante que le llamemos con ese nombre. Entonces cuando la gente se deja guiar por esto, de repente empieza a guardar el sábado, empiezan a guardar las reglas judías. Cuando el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 2:16 que todas esas reglas que Dios había dado a Israel eran con un propósito en su tiempo y eran sombra de lo que habría de venir, pero la realidad está en Cristo. El problema es que mucha gente ve estos videos y ya me han contactado en Facebook de este hombre, creo que se llama Jim Staley, y me han contactado y me han dicho, hermano, ¿qué piensa de este video? Porque es algo que les hace salir de la norma, de lo que siempre han pensado. Y yo siempre les digo, tengan cuidado, porque cuando algo es nuevo, si es nuevo no es bíblico. Y si es bíblico no es nuevo. Y es algo que consistentemente la iglesia de Cristo no ha creído. Tú puedes leer siglos y siglos de historia de la iglesia. Y en el caso del calvinismo, un famoso predicador es Paul Washer. Paul Washer tiene bonitas predicaciones, tiene predicaciones de la familia, de otras cosas que son buenas, hace un llamado a los cristianos a vivir en la santidad. Eso está perfecto, está bien. Pero el problema es cuando injustificadamente empieza a criticar a cristianos, por ejemplo, por guiar a alguien en la oración de fe. Dice, la Biblia no dice que debemos aceptar a Cristo. La Biblia dice que confesaban que Jesús era el Señor, eran bautizados. Sí, es cierto. Pero la Biblia dice que en ese momento de conversión, en el libro de los Hechos, la predicación era arrepentidos, ¿no? Y era creer en el Evangelio, poner la fe en Jesús. Y eso implicaba, al arrepentirse y confesar pecados, implicaba confesarlos ante Dios. Y Romanos 10:13 dice que todo el que clame el nombre del Señor será salvo. Entonces el problema es que empiezan a dividir iglesias porque empiezan a decir, es que tú no puedes aceptar a Cristo. La salvación es solo obra de Dios. Amén, es obra de Dios. Pero la Biblia nos llama a creer. Es ese balance entre que Dios es el que actúa y nos llama y facilita todo para la salvación, pero Dios estableció que el hombre iba a ser salvo a través de creer. El problema es que ellos hacen de la fe algo que Dios da, cuando la Biblia llama a los hombres a poner su fe, mostrando que la fe es una respuesta del hombre al regalo absoluto de Dios. La salvación es de nosotros, es toda de Dios. Entonces estamos viendo qué importante es leer el contexto, porque la columna vertebral, el fundamento de la posición calvinista que critican a iglesias sanas como nosotros, que no creemos igual que ellos, el fundamento es Romanos capítulo 9. Porque cuando tú lees Romanos 9 hay pasajes que tú lo leerías y dirías, no, yo me hago calvinista, porque la Biblia aquí dice que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios. Más claro ni el agua. Pero cuando leímos el contexto, Romanos 9 no está respondiendo a la pregunta, ¿cómo los hombres pueden ser salvos? Sino Romanos 9 está respondiendo a la pregunta, ¿qué con la fidelidad de Dios a su pueblo Israel? Y comienza diciendo Pablo, yo quisiera ser mismo quitado del pueblo de Dios para que Israel fuese salvo. Y empieza a decir que no todo el que es judío va a ser salvo, así como por ejemplo Jacob y Esaú eran hermanos gemelos. Esaú era descendiente de Abraham, y aunque la promesa era Abraham, Esaú no fue parte de la descendencia de Israel. Y de la misma manera hoy día hay judíos que al no creer en Jesús como el Mesías, no van a ser parte de ese pueblo de Dios, porque no han creído en el medio que Dios proveyó para que seamos salvos, que es Cristo. Entonces, yo sé que es un poco confuso, pero vamos a ver algunos aspectos importantes el día de hoy. Miren, estas son las posiciones contrarias. El calvinista tiene el apoyo en unos 7 versículos de la Biblia, mientras que nosotros que no somos calvinistas tenemos el apoyo en muchísimos versículos más. Entonces, por ejemplo, Hechos 13:48 dice, y creyeron todos los que estaban ordenados, ¿para qué? Vida eterna. Entonces tú lees este versículo y dices, ah, caray, sí tienen razón. Pues estaban ordenados para vida eterna, es que Dios ya los había predestinado para ser salvos. Entonces hay que ver siempre el contexto, ver las formas de expresión del pueblo de Israel. Y el contexto de Hechos 13 es el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé a los gentiles en Galacia. O sea, esta fue la primera vez que el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo porque me son útiles.
y fueron guiados en un viaje misionero a los gentiles. Y la Biblia dice que Dios había planeado desde antes que los gentiles fueran salvos. Por eso a los tesalonicenses les dice Pablo: le doy gracias a Dios que Dios los escogió para salvación desde el principio. Entonces, ¿por qué? Porque Dios desde el principio quería que a través de del mensaje del Evangelio los gentiles vinieran a Jesús. Entonces por eso la gente dice: mira, está, Dios los escogió desde salvación al principio. Ya es como si Dios elige este sí, este no. Este se salva, el resto se me van al infierno. Yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Pero hay que ver el contexto de Romanos 9, ya lo vimos de una forma clara. Pero nosotros creemos que la salvación de Dios es a todo el que cree. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:4? Dios, el cual quiere que todos los hombres, dice que los escogidos, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quiere Dios que todos los hombres sean salvos o no? Sí. Y el calvinista dice: y si quiere Dios, ¿por qué no todos son salvos? Ya ves que Él sí elige. No, nada tiene que ver una cosa con la otra. Porque Dios, a través de lo que vemos en la Biblia, estableció la regla de que Él desea que el hombre responda por fe. Dios lo estableció así, no es que el hombre se quiera llevar la gloria. Esa es la revelación que Dios da de sí mismo en la Escritura. Por eso Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? O sea, Jesús quería juntarlos, Dios quería atraerlos, pero ellos no quisieron. En Hechos 7:51, Esteban les predica la palabra de Dios a los judíos y les dice: duros de cerviz, significa duros de que no se humillan ante Dios, no reconocen que Dios es Dios y lo necesitan. Dicen: circuncisos de corazón, un corazón corrupto que no ha sido liberado del pecado. Y dice: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo obra para salvar al hombre. Y no es que el Espíritu Santo no tenga poder, o que Dios no sea todopoderoso, sino que Dios en su soberanía estableció que nuestra relación fuera una relación de amor y no de robots. Así como a mí no me gustaría que mi esposa estuviera conmigo a la fuerza, ni que mi hija me diga te quiero solo porque la obligo, sino me regocijo y me gozo cuando mi esposa me dice, viene un beso, me da un beso y me dice te amo. O cuando mi hija me dice papi te quiero mucho. Yo no quisiera de otra forma que fuera a la fuerza. Entonces eso es lo que vemos en la Escritura. Según de Pedro 3:9 dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué dice el calvinista? Dios no quiere que todos sean salvos en el calvinismo. Dios ha elegido a algunos sí y a otros no. Entonces, ¿qué haces con estos pasajes que directamente contradicen la posición calvinista? Bueno, ¿cómo sucede la salvación en el calvinismo? En el calvinismo solo Dios actúa. Dios escoge el que será salvo y lo convierte irresistiblemente. ¿Qué significa irresistiblemente? Que si Dios dice José va a ser salvo, José no va a poder resistir que Dios le convierta el corazón, lo regenera y lo traiga a él, a la fuerza. Pero para él va a ser un gozo porque va a comprender la belleza de Cristo y fue salvo porque Dios lo eligió. Pero ya no fue él el que creyó, sino Dios que lo regeneró y lo convirtió para creer. Entonces en la salvación calvinista solo Dios actúa. En la salvación bíblica, como yo la entiendo consistentemente en la Escritura, Dios llama siempre a los hombres, al ser humano, a arrepentirse, a creer, a venir a Cristo. ¿Lo han visto en la Escritura o no? ¿Sí? Y el ser humano responde. Entonces Dios llama a las personas a la salvación y les da la posibilidad de responder o rechazar. Eso no significa que el ser humano tiene el poder, como dijo, creo que se llama Matt Chandler, que es uno de los 5 más escuchados predicadores en Estados Unidos y calvinista, salido del seminario Southern Seminary, que es uno de nuestros seminarios, y dice él: Dios no necesita tu permiso para salvarte. Y suena muy wow. Nosotros nunca estamos diciendo que Dios nos pide permiso. Lo que estamos diciendo es que Dios estableció, porque es soberano y poderoso, y es su testimonio en las Escrituras, llamar a los hombres a creer y a confiar, y les da la posibilidad de rendir. Dios no te va a obligar a buscarle. Dios te va a presentar la verdad, te va a dar oportunidades de que te ahorres el dolor del pecado, te va a llamar constantemente a través de la predicación, a través de las circunstancias, a través de su palabra, pero Dios no te va a obligar a leer tu Biblia todos los días, a buscarle y amarle. Dios no te va a obligar a ser un buen esposo, a ser una buena esposa. Dios no te va a obligar a luchar por tu familia. Dios te da la oportunidad en tus manos y de ti depende
si le buscas, si le sirves, si te entregas a Él o si no lo haces. Entonces, ¿cómo sucede la salvación? En el calvinismo, fíjense, número uno, Dios escogió. Desde antes de la fundación del mundo dijo, yo quiero que José, que Mario, que Senia, que Sonia sean salvas. Entre todas las demás, yo las demás paso por alto a los demás, pero las escojo a ellas para mostrar mi gracia y mi poder. Entonces Dios escogió. Entonces cuando llega el momento planeado por Dios, Dios dice, es el tiempo de Senia de venir a mí. Ahora yo convierto su corazón. Entonces Dios, esta palabra les encanta a los calvinistas, regenera. Aunque en realidad en la Biblia casi no se usa la palabra regenera. La única parte que aparece es Tito 3:5. Ahorita lo vamos a ver. No es una doctrina. Y hasta Paul Washer dice, esta es la doctrina de la regeneración, como si la Biblia hablara de eso en todas sus páginas. Le puso el título, bueno, pero la Biblia habla de la regeneración en el sentido de que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Pero la Biblia no está teniendo doctrinas sistemáticas en las páginas de las cartas de Pablo, donde dice, el que viene a mí le llamo irresistiblemente, y yo lo salvé, yo le puse la fe. Nunca, eso es una construcción teológica sistemática. Entonces, Dios escoge, Dios regenera. ¿Qué hace Dios? Dios pone la fe, y algunos me llevan a Efesios 2:8 y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, de ustedes, es un regalo de Dios. ¿Ya ves? La fe es un regalo de Dios. No, estás leyendo mal. El tema de los versículos es la salvación. Cuando dice esto no es de vosotros, está refiriéndose que la salvación no es algo que nosotros nos salvamos a nosotros mismos. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe o se jacte. O sea, no está hablando de la fe, porque por gracia, un regalo inmerecido, somos salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Qué es la fe? La fe es que Dios nos hace creer. ¿Qué es la fe? Hay una definición bíblica de la fe, en Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no veo. Si es una convicción, ¿puede la hermana Celia tener una convicción por mí? Si ella la tiene, es su convicción, pero no es mía. Por naturaleza, la convicción y el creer y la fe tienen que venir de mí. Ahora, Dios lo facilita, el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos abre el Evangelio, nos hace ver nuestra necesidad de Dios, pero el Espíritu Santo nunca nos obliga. Entonces, Dios, esta es la salvación bíblica como yo la entiendo. Dios llama por la predicación del Evangelio y por su palabra, porque hay gente que leyendo la palabra, la fe viene por la palabra de Dios, ¿verdad? Se convierte en el Señor. El Espíritu Santo obra, porque el Espíritu Santo es Dios guiándonos a la verdad, convenciéndonos de pecado, mostrándonos que estamos mal. Y 3, la persona responde en fe a lo que, ¿quién lo ofrece? Dios lo ofrece, y la gloria es totalmente de Dios, no es del hombre. Y Dios salva y regenera. ¿Quién salve y quién hace nuevo el corazón? Dios, no el hombre. Entonces tú puedes creer en la soberanía de Dios, en la absoluta salvación de Dios, en que el Señor regenera, en que el Espíritu Santo obra, y no tienes que ser calvinista. El calvinista es un extremo que cree y se presenta ante los demás como que es el único que cree en la soberanía de Dios, el único que cree que Dios salva, y no es cierto. Es una mala interpretación de las Escrituras según mi convicción. Ahora, eso no significa que hermanos o iglesias calvinistas sean malos cristianos o que no sean cristianos, porque dice la Biblia que todo el que creyera en el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo sucede la salvación? Es un asunto secundario. Yo puedo creer que el Señor me salvó por su gracia y que me dio la oportunidad de ofrecerme la salvación, y al verla yo dije, Señor, te necesito, soy un miserable pecador, perdóname. Yo puedo creer eso. Un calvinista puede creer que Dios le hizo creer y que Dios le convirtió el corazón antes de que él pudiera. Eso no importa lo que yo crea o lo que él crea. Lo que importa es que hemos venido a Cristo por la gracia de Dios y podemos ser cristianos y hermanos en Cristo, y eso no nos divide. Amén. El problema está cuando gente en las iglesias empieza a escuchar a Paul Washer, y se llena de eso y empieza a decir, en mi iglesia hicieron oración para entregar a Cristo el domingo. ¡Qué mal! El pastor cree en un evangelio centrado en el hombre. ¡Qué mal! Como si la salvación dependiera de las personas y no de Dios. Y se empiezan a criticar de una forma irracional, como dicen en inglés, they major on the minors.
en un asunto secundario, empiezan a pelearlo y a causar división en las iglesias innecesariamente. Y por eso estoy dando este taller, para que sepamos a dónde vamos ahora que vamos como iglesia. Si alguien en la iglesia quiere ser calvinista, es tu decisión personal, nadie te va a obligar, no tienes que ser, tienes que creer como nosotros, no. Pero sí respetar con lo que queremos nosotros y cómo funcionamos, porque si no trae división. ¿Sí? ¿Me están entendiendo el propósito de esto? Y muchos de los predicadores calvinistas son hombres de Dios, hombres que aman al Señor, que defienden la sana doctrina. Contra hoy día hay tanta falsedad en el evangelio de la prosperidad, que solamente se predica que prosperes, que Dios te quiere próspero, que la pobreza es una maldición, es un pecado, que tú pactes con Dios, que necesitas recibir la unción. Y se hablan de palabras donde la gente busca una experiencia emocional, religiosa. Y algo bueno de los calvinistas es que siempre hablan de que todo el propósito del ser humano es vivir para la gloria de Dios. Que Dios sea exaltado. Y Él es el Señor que es todopoderoso, nosotros somos nada, somos sus siervos. Pero no necesitas ser calvinista para creer eso. Podemos no ser calvinistas y debemos creer eso. Que nuestra vida existe, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Eso es algo bíblico. Amén. Ok, entonces vamos a ver, mira, Tito 3:5 dice que el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Fíjate que no está hablando no por tu decisión, no. Está hablando no por obras de justicia, no porque tú cumpliste obras de la ley o fuiste bueno, sino que Dios nos salvó, ¿por qué? Por su misericordia, su amor inmerecido, que el Señor nos ama y que siempre nos extiende su misericordia para que vengamos a Él, para cambiarnos, transformarnos. Dice, por el lavamiento, o sea, Dios tuvo que hacer un lavado, porque algunos de nosotros venimos con un corazón cochambroso, venimos con un corazón en problemas con el pecado, y cuando venimos a Cristo el Señor, nos lava, nos limpia la mugre, lo que apestamos del pecado, si nos dejamos moldear por Él, si nos rendimos a Él, y dice que nos lo hizo por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos renovó? El Espíritu Santo. Pero aquí no está hablando cuándo sucedió eso. Es a través de la fe, cuando nos arrepentimos y confiamos en la obra de Jesús y respondemos al llamado de su Espíritu Santo que nos guía a la salvación, entonces Él nos limpia, nos sella con la presencia de Dios, con su Espíritu que nos ayuda a ser transformados hasta llegar a la imagen de Cristo. Por eso la Biblia dice de que el Espíritu intercede por nosotros y no nos deja solos. Y dice Corintios, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ok, bueno, y Juan 16:8 dice que cuando venga, dijo Cristo, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros creemos que el Espíritu Santo trabaja en la salvación de las personas. No estamos diciendo que el hombre puede ser salvo solito, pero tampoco estamos diciendo que el que es salvo es porque Dios dijo de ti, marín de doping, si es salvo y el resto se amoló. ¿Sí? No hace rima, pero más o menos. Muy bien, si alguien le puede por favor abrir la puerta por allá, al hermano le agradezco. Puede darse la vuelta aquí en el asiento. Okay. Entonces vemos, miren, esto es lo que yo asumo al no ser calvinista. Escuchen, preste atención. Lo que asumimos es esto. Asumimos que Dios es consistente en su revelación. ¿Qué significa que es consistente? Dios no es un Dios esquizofrénico ni está loco. Él es sabio, santo. Él es cuerdo. Lo que Él dice es consistente con la verdad, con lo que es conforme a la realidad. Entonces Dios no va a decir una cosa hoy, otra mañana. Asumimos que la Biblia no se contradice. Aunque las circunstancias sí cambian según el contexto histórico y situación. Por ejemplo, yo a veces le digo a mi hija, no vas a comer dulce ahorita porque no has comido tu comida. Pero una vez que come su comida, le digo, ¿sabes qué? Ten un dulce. Ay, se contradijo el pastor con su hija. No es que me contradije, es que las circunstancias de lo que yo dije, por ejemplo, ahora es tiempo de hacer tu tarea, ahora es tiempo de jugar, ¿verdad? O si haces esto, te voy a premiar, pero si no lo haces, no. Y en la Biblia, como tenemos 66 libros que surgieron de diferentes circunstancias históricas, por eso hay tantas cosas que parecen contradecir. Por ejemplo, Santiago dice, hermanos, la fe sin obras es muerta, es inexistente. ¿Qué no se dan cuenta que Abraham fue justificado, declarado justo no solo por su fe, sino que también por sus obras?
y de repente te vas a, eso dice Santiago capítulo 2, y te vas a Romanos capítulo 4, o a Gálatas, y ves que Pablo dice, que no saben que Abraham fue justificado solo por la fe y no por las obras. Y tú, caray, Santiago y Pablo, ya me los imagino en un round. Aquí se está contradiciendo la Biblia. No, están hablando de diferentes audiencias motivados por diferentes circunstancias. Santiago le está hablando a cristianos judíos que creen que por ser judíos y por creer que Dios es uno, ya son salvos. Y Pablo le dice, si crees que Dios es uno, felicidades, también los demonios creen y tiemblan. Si realmente quieres seguir al Señor, muéstralo con tu vida. No uses la lengua para destruir otros hermanos. No se peleen entre ustedes. Tu fe sin obras es inexistente. Muéstrame tu fe por tus obras. Y dice, y Abraham fue declarado un hombre justo, no solo por su fe, también por sus obras. ¿De qué está hablando Santiago? Santiago está hablando de Génesis capítulo 22. Cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo único, mostrando que tanto amaba a Dios, que estaba dispuesto a entregar toda su vida, lo que tanto había esperado, el único hijo, para mostrar que obedecía a Dios. Su fe actuó con sus obras. Lo que Pablo está hablando de Génesis capítulo 15, otro capítulo, donde dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mostró que era un hombre justo, conforme al corazón de Dios, por obedecer a Dios, dejar a su familia, dejar su comodidad. A veces Dios nos llama a la obediencia, y la obediencia no siempre es cómoda, pero siempre es lo mejor cuando obedecemos a Dios. Entonces, Abraham mostró entonces, estoy dando un ejemplo de que en la Biblia hay diferentes, y eso yo lo tengo una frase en Firmes en la Verdad, que dice en la Biblia hay suficientes tipos de literatura, suficiente variedad de libros, y suficiente variedad de circunstancias como para que haya todo tipo de malentendidos. Por eso es que hay denominaciones enteras que creen que el bautismo salva, porque hay unos cuantos versos en la Biblia que parecen decir que el bautismo salva, pero hay otros versos en la Biblia que dicen que todo lo que uno necesita para ser salvo es creer en Jesús, arrepentirse, y la fe sola basta. Y Pablo dice en 1 Corintios 1:16, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Nunca diría eso Pablo si el bautismo salvara. En la cruz un ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, asumimos que Dios no se contradice, que la Biblia es una revelación consistente. Pero si nos vamos solo a los pasajes que hablan del bautismo que salva, nos hacemos de la iglesia de Cristo. Esa es una denominación, Church of Christ, o discípulos de Cristo, o solo Jesús, creyendo que el bautismo en el nombre de Jesús salva. Pero el problema es que son selectivos. Agarran esos versículos, los seleccionan y pasan por alto el resto, que muestran que el bautismo, gracias, no es necesario para la salvación. Entonces, ¿cómo entendemos los versículos que parecen decir que el bautismo es necesario para la salvación? Muy sencillo. La iglesia primitiva, el día que eran salvos era el día que eran bautizados. Era visto como un evento nada más. Entonces, al descender a las aguas, confesaban sus pecados, ponían su fe en Jesús, y ese día eran salvos. ¿Sí? Entonces, esa es la circunstancia, y lo mismo pasa con el sábado. Hay versículos en la Biblia que dicen que si sustraemos nuestros pies del día de reposo y llamamos santo el día de reposo, y habla de la bendición de guardar el sábado, era una de las marcas de Israel de estar bajo el pacto de Dios, y por eso existe la denominación adventista. Dicen, hay más de 200 versículos en la Biblia que hablan del sábado, sí, pero se olvidan que Jesús resucitó el primer día de la semana, y que su resurrección es el acontecimiento central de la Biblia entera, y que hay evidencia en la Biblia que los primeros cristianos se empezaron a congregar para celebrar la resurrección de Jesús, y que en Romanos 14 Pablo les dice, uno guarda un día para el Señor, el judío el sábado, y algunos judíos y gentiles el domingo. No importa, lo que importa es que hagan un día para el Señor. Pablo no los regaña. Y en Colosenses 2:16 dice, nadie nos juzgue por no guardar el sábado o las fiestas judías. Todo eso era sombra de lo que habría de venir. La realidad, la plenitud de todo es Jesucristo. Amén. Entonces, lo mismo pasa con el calvinismo. Varios hermanos calvinistas, agua para todos, hermano. Los hermanos calvinistas agarran unos versículos y tienen sentido cuando tú ves esos versículos, pero se olvidan totalmente
de la consistencia de la revelación bíblica, de que Dios constantemente llama a los hombres a responder. Y eso no es porque queramos que el hombre sea grande y Dios chiquito, o que no hagamos a Dios que no es todopoderoso, que Dios no es soberano. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Es ser consistentes con el carácter que Dios ha revelado y proteger el carácter justo y amoroso de Dios. Entonces, cuando existen dos pasajes que parecen decir lo contrario el uno del otro, buscamos encontrar una explicación a esa discrepancia, porque probablemente tiene que ver diferentes circunstancias, como el ejemplo que les dije de Pablo y Santiago, diferentes audiencias, diferentes circunstancias. Pablo estaba hablando cómo el hombre es salvo. Santiago estaba hablando cuál es la evidencia de que alguien ha sido salvo, que es diferente tema. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto por qué existe el calvinismo? Bueno, en primer lugar, porque Dios sabe quién será salvo. Por ejemplo, Pablo le dice a los tesalonicenses, Dios los escogió desde el principio para salvación. Pablo no estaba diciendo, Dios escogió a Juan, a María, a Josefina, a Jaime, pero no escogió a Eduardo, no escogió a Bernardo. Pablo no estaba diciendo eso. Pablo estaba diciendo que Dios había escogido a los tesalonicenses, a quienes escribe su carta en el año 51 después de Cristo, una de las cartas más tempranas del Nuevo Testamento, porque ellos eran gentiles. Sin ser judíos, Dios los escogió a los gentiles para salvación. Ese es el contexto. Entonces, Dios sabe quién será salvo. Por ejemplo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, dice que somos elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué significa eso? Somos parte del pueblo elegido por Dios, y Dios de antemano sabe, su presciencia, su conocimiento previo, sabe quién es el que responde a la fe. Ok, y los calvinistas atacan eso. No, la elección no es que Dios sabe, y construyen todo su caso ya. Pero bueno, Dios ha determinado tener un pueblo escogido compuesto de aquellos que vendrán a la fe. Dios tenía a Israel, que era su pueblo escogido, elegido, y ahora Dios tiene a la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Y como dice Efesios, ha derribado la pared intermedia que nos dividía por medio de Cristo, somos su pueblo. Mi mamá es una de esas mujeres, judía, que vino a Jesús como su Mesías. Y Dios llama a las personas al arrepentimiento. O sea, esto es bíblico. El Señor quiere la salvación de las personas. Dios obra en la salvación. El Espíritu Santo actúa en la salvación de las personas. Somos salvos por gracia, no porque lo merecemos, no por nuestro esfuerzo, por medio de la fe, depositar nuestra confianza total en el Señor, arrepentirnos. Dios escoge personas para tareas específicas. Por ejemplo, a Jeremías le dice que Dios lo llamó como profeta a las naciones desde el vientre de su madre. Dios sabía que Jeremías iba a venir de la clase sacerdotal en un tiempo de gran apostasía y falsedad, idolatría en el pueblo de Judá. Y Dios sabía que lo iba a presentar delante del rey y que iba a predicar un mensaje que iba a ser echado en una fosa. Y Dios sabía y conocía el corazón de Jeremías y lo nombró profeta. Pablo dice, cuando Pablo es convertido siendo un perseguidor de la iglesia, le dice Dios a Ananías, cuando le dice ve y ora por él, porque perdió la vista Pablo, dice, yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre. Ve, porque instrumento escogido me es este. Desde Éxodo vemos que Bezalel era el nombre de un hombre que fue lleno del Espíritu Santo para tener todo tipo de conocimiento artístico para fabricar los utensilios del tabernáculo. O sea, Dios elige personas, si Él le place, para tareas específicas. Pero el testimonio consistente de la Escritura es que la salvación amerita una respuesta en fe. No es que Dios dice, de ti marinda do pingüe tu sí, y el resto se fue, ¿no? En ciertas situaciones Dios orquestra circunstancias conforme a su plan. Ahora, ¿Dios lo puede hacer siempre? Sí, definitivamente. Ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios, pero también entendemos que hay la voluntad permisiva de Dios, porque hay cosas que aborrece el Señor y que no son su voluntad, como la violación de una persona inocente, por ejemplo, ¿no? O el robo de una persona justa, o de una persona que no es injusta, por gente malvada que la golpea. Entonces, dice la Biblia que Cristo, que fuera a la cruz, era algo que fue determinado conforme al previo consejo de Dios. Entonces, pero los calvinistas agarran todo eso, mira, sí, Dios es el único que actúa, el hombre no hace nada, entonces somos títeres y Dios está moviéndonos, ¿no? Y a ver, aquel que lo golpeen, y aquel que lo atropelle el carro, y aquel, sí, Dios, no es así, Dios nos dio libre albedrío. Por eso Dios le dijo a Adán, mira,
te doy todos los árboles que puedes comer, pero de este árbol no comas, porque el día que comas morirás. Desde el principio le dio, en su soberanía, la posibilidad de elección y de decidir con su vida. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de cómo a veces el calvinismo distorsiona versículos. Una de las cosas que he hablado con calvinistas, o a veces he visto de Paul Washer en Heart Cry Ministries, que defienden que la salvación es sola de Dios, y yo digo amén, es sola de Dios, pero el problema es que ellos dicen el hombre no decide nada, ni pío. Si el hombre te convierte el corazón y te regenera la fuerza. Bueno, una de las cosas que ellos dicen es, y les daré un corazón nuevo. Y ya ve cómo habla. Y la palabra dice que no son engendrados de carne, sino de Dios. Y les daré un corazón nuevo. Y Dios es el que te cambia el corazón y te regenera. Entonces, van a este versículo, léanlo conmigo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Bueno, ok, hasta ahí. Este versículo es uno favorito para los calvinistas. ¿Alguna vez lo habían escuchado o no? ¿No? ¿Alguno de ustedes lo ha oído en el contexto calvinista o no? ¿Nunca lo habían escuchado? No. Porque lo usan mucho para decir, mira, ¿quién es el que les da un corazón de carne? ¿Quién es el que se los pone? Dios. Entonces, si tú viniste a Cristo y creíste en Él, es porque Dios te puso ese corazón. Y tú no respondiste a la fe, era porque eras un elegido. Vamos a ver el contexto. Número 1, el contexto de Ezequiel. Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 597. 5 años después de una familia sacerdotal, Dios le llama como profeta. El pueblo había sido llevado cautivo. Ezequiel es un libro que comienza con una escena muy rara, donde se ve que la gloria de Dios se va del templo de Jerusalén, mostrando que el Señor apartó su presencia de ese lugar, pero también el Señor los va a ir a buscar allá a Babilonia, donde se encuentran cautivos por su pecado. Y Ezequiel es un profeta que les llamó, es un profeta, profetizó de otras naciones y profetizó al pueblo a buscar a Dios y volverse el Señor en medio del cautiverio. Del capítulo 11, 1 al 13, porque en el 11, 19 es el versículo que estamos hablando, hay una reprensión a los gobernantes de Judá malvados que fueron llevados cautivos. Dios los reprende, mira, están en pecado, han mal guiado al pueblo. Les dice, hijo de hombre, es un título favorito de Ezequiel, se le llama hijo de hombre, mostrando, tú eres solo un humano y yo soy Dios. Es diferente a Jesús, porque cuando la Biblia dice que Jesús es el hijo del hombre, es en alusión a que él siendo divino, tomó forma de hombre. Pero bueno, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Y continúa el versículo, y del 14, como el capítulo, del 14 al 25, hay una promesa de restauración y renovación. O sea, Dios les dice, ok, yo voy a juzgar a los líderes malvados, yo voy a juzgar al pueblo malvado, por eso están en el cautiverio. Qué aprendizaje para nosotros, ¿verdad? Oigamos la voz de Dios. No hay necesidad de que estemos después llorando, sufriendo por la desobediencia y por nuestro pecado, ¿verdad? Pero Dios, qué lindo es Dios, porque en todos los libros donde se profetiza que va a haber cautiverio, Dios les llama a volverse a Él y les dice que Dios tendrá de ellos misericordia. Isaías 1 al 39 es un juicio mostrando que van a ser llevados cautivos. Pero del 40 al 66 de Isaías es una esperanza de restauración, mostrando que Dios puede agarrar nuestra vida rota por el pecado y puede volverla a hacer. Dios puede hacer agarrar nuestra familia, la vida de nuestros hijos rota por la droga, por el pecado, y el Señor la puede rehacer con su poder si le damos oportunidad a Él de obrar en nuestras vidas, si nos sometemos a Él. Entonces le dice, por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones a Babilonia, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. ¿Por qué? Porque Dios habitaba en el templo en Jerusalén. Entonces decían, ya Dios nos abandonó, su gloria abandonó el templo y ya no tenemos acceso a Dios. Y Ezequiel les recuerda, hey, el Señor puede ser un santuario para ti en donde estés, aunque te encuentres lejos de Él, puedes buscarle. Entonces dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Ese es el que usa la falsa doctrina Jim Stanley, que dice que
que somos judíos nosotros y empiezan a adoptar raíces judías. Ok, dice, y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Ok, y dice, y les daré, ahora sí, un corazón nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y daré un corazón de carne. Espérenme, los calvinistas, muchos usan este versículo, y Paul Washer y otros, para decir que la salvación, Dios te regenera, te convierte, y tú ni siquiera creíste, es porque Él te abrió los ojos y viste, y amén, Él nos abre los ojos, su Espíritu Santo obra, pero no nos forza porque fuimos elegidos, sino que Él quiere la salvación de todas las personas, ¿ok? Entonces, ¿está hablando este versículo de la salvación en Cristo? ¿Sí o no? ¿Cuál es el contexto? Contexto. Lo que dice antes, lo que dice después, la circunstancia histórica de lo que se dice. ¿De qué está hablando? Que a donde vayamos, si buscamos a Dios, vamos a encontrar lo podemos ¿Qué estaba pasando? ¿A quién iba el mensaje dirigido? A los judíos. ¿Estaban en qué circunstancias? Dispersos, cautivos en Babilonia. ¿Y qué les dice Dios? Les dice que lo pueden buscar allá y Él quiere que anden en sus ordenanzas, que guarden sus decretos y los cumplas y que sean su pueblo y Él será su Dios. Antes dice que los congregará de las tierras y que se volverán a Israel, porque iba a haber un remanente que iba a volver, y eso se ve en el libro de Esdras y Nehemías. Dice, y quitarán de ella todas sus ¿qué? Idolatrías y abominaciones, tenían dioses paganos. Entonces cuando se vuelvan a Dios, vuelvan a Jerusalén, van a derrumbar altares, ídolos falsos, y se van a volver a Dios con todo corazón. Y cuando eso suceda, Dios pondrá en ellos un corazón nuevo cuando se vuelvan a Dios. Y un espíritu nuevo dentro de ellos significa un aliento de vida nuevo. Dice, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón sensible. Porque eso es el pecado, ¿verdad? Nos hace un corazón de piedra. Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Pero dice, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus ídolos y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. O sea, Dios no está diciendo, yo voy a convertir a todos y a traerlos y el que yo elegí va a ser salvo. No, ni siquiera ese es el tema. Ezequiel está hablando de un pueblo cautivo que les dice un día van a regresar a Jerusalén y cuando me busquen con todo su corazón y sigan mis mandatos, entonces yo pondré un corazón de piedra. Pero aquellos que no quieran, la puerta está para afuera. Lo mismo que creemos nosotros en cuanto a la salvación ahora. Entonces, ¿por qué el calvinista le encanta agarrar el 19? Se olvida de todo el contexto de Ezequiel, se olvida de que un versículo después dice que el que no quiera, no. Es injusto, es equivocado, es errado. Será John MacArthur, será Paul Washer, será J. Packer, tremendo teólogo que admiramos, pero están errando el contexto del capítulo y del libro. Está grueso, ¿verdad? Porque ¿quién soy yo para juzgar a esos hombres que son unos gigantes en la fe y que saben más que yo? Pero yo no entiendo por qué creen esas posiciones cuando no ven el contexto del libro. ¿Cambia Dios el corazón? Amén. Pero no en la forma y sentido que el calvinismo dice. No a la fuerza, no irresistiblemente. La gracia de Dios puede ser resistida. Ay, hermano, ¿cómo cree? Entonces Dios no es todopoderoso. Lo dice la Escritura. Jesús dijo, ¿cuántas veces quise juntarte? Y no quisiste. La gracia de Dios se ha derramado para salvación a todos los hombres, pero no todos son salvos. Eso significa que algunos la resisten. Hechos 7:51. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, le dice Esteban. ¿Es consistente con la Biblia lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo estoy hablando en chino? ¿O? Es un tema que quizá para ustedes dicen, ay, eso de qué trata, no, pues igual yo ni calvinista soy yo. Bueno, sí, yo sé, pero el día que les pongan un video de Paul Washer o que pongan algo y, ay, mi hermano, sí es cierto, qué bonito, aprendan a comerse la manzana y tiren a la basura la semillita. Cómanse el pescado, no se coman las espinas. Aprendan a discernir. Y siempre hay que ir a la Biblia, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros somos infalibles, todos nos podemos errar.
Entonces, todo el contexto de Ezequiel es contrario a la convicción calvinista. Vean esto, por ejemplo, Ezequiel 18, 21 al 23. Dice, léalo conmigo, despacito. Mas si el malvado se aparta de todos sus pecados que hizo, y guarda todos mis mandatos, y hace conforme al derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ahí hay ya está condenado a perdición, doble predestinación. No, el malvado que se vuelva a Dios vivirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Qué hermoso que Dios nos da segundas oportunidades, ¿verdad? Una segunda oportunidad de cambiar. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? El calvinista dice, amén. Dios aborrece a los pecadores. Y eso que ustedes dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, no es cierto. Dios aborrece al pecador y eres un gusano y no eres nada. Eso es el calvinismo, ¿no? ¿Sí lo han oído? No. Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo pecador, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice más que el que Dios eligió en su soberanía en la eternidad pasada y construyen un sistema teológico fuera del resto de las Escrituras. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Y qué dice el calvinista? Nadie se puede apartar. Estamos muertos en nuestros pecados, y es verdad. Muertos en sus pecados significa que no tienes vida espiritual, que el rey de este siglo, el príncipe de este siglo, nos ha cegado el entendimiento. Es verdad, Satanás no quiere que la gente vea la luz del Evangelio de Cristo. Eso nadie lo niega. Pero también Pablo dice, de una sola sangre hizo al linaje de los hombres para que aunque sea tientas lo encuentren y le busquen. Pablo no dice, nadie lo puede buscar. ¿Sí? Se van a un extremo no garantizado en la Escritura, el calvinismo. Entonces, dice, no vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, y hace conforme a todas las abominaciones que el malvado hizo, ¿vivirá él? Dice Jehová. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que pecó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Cuál es la teología de Ezequiel? ¿Buscas a Dios? Vives. ¿Estás buscando a Dios y te apartas? Mueres. En Cristo, claro que tenemos redención, perdón. No es una salvación que se pierde nada más porque caí, ¿no? Porque podemos ponernos a cuentas con el Señor, y el Señor nos recibe y nos restaura. Pero lo que quiero dar a entender es que nada tiene que ver la teología de Ezequiel con la teología calvinista, que agarran este pasaje sacado de contexto. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Mire, ¿te acuerdan que habíamos visto Romanos 9? Que decía, no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios, y que para eso te levanté, Faraón, y endureció el corazón del Faraón, y el que quiere endurece. ¿Se acuerdan? Sí. Todo el diálogo era para decir que Israel estaba endurecido por querer agradar a Dios por las obras de la ley en vez de por Cristo. Y mire cómo lo que leímos en Ezequiel es consistente. Romanos 11, 11 al 14 es parte del diálogo de Romanos 9. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Según Romanos 9, sí, porque decía, no depende del que corre y son vasijas creadas para destrucción. Y según el calvinismo es irrevocable, ¿no? Y Dios ya eligió a unos para condenar, para salvación. Algunos calvinistas dicen que no necesariamente la doble predestinación, a otros para condenación o reprobación, pero va implícita. Si eligió a unos, no eligió a otros. Entonces dice, en ninguna manera, pero por su transgresión de Israel, por no haber creído en el Mesías, vino la salvación ¿a qué? A los gentiles, a las naciones, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque gracias a eso los gentiles, los que no somos judíos, venimos a Jesús, y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Se fijan, no es una condenación eterna. Oh, yo rechazo a los judíos, rechazo a Israel, no. Porque según la consistencia de Romanos 9 debería ser así. Pero aquí vemos que no es un rechazo ni un endurecimiento total, sino parcial y temporal. Dice,
Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y el versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ok, Pablo aparentemente está hablando de un olivo. ¿Qué es un olivo? Un árbol de aceitunas, de olivas, ¿no? Entonces habla de un olivo silvestre, de uno que creció ahí en el campo, y hay un olivo escogido, fuerte, bueno, bien cuidado. Entonces alguien agarra el olivo silvestre que ahí andaba en la calle sin Dios y lo injerta, y eso es algo que se necesita, que la gente que sabe, mi esposa sabe porque es ingeniera agrónoma, no les voy a decir, aunque a veces se le mueren las plantitas. Dice, no me digas. Dice en el video. Creo que no voy a cenar esta noche. No, pero mi esposa estudió ingeniería agrónoma, trabajó con flores herreras en Barcelona, en España. Entonces, se le hace un injerto, así como hay injerto, por ejemplo, de árboles que dan diferentes tipos de manzanas o de cherries, ¿sí han visto, no? De árboles. Entonces dice, Pablo usa esa analogía de un injerto, de que nosotros no éramos Israel, no éramos descendientes de Abraham, y aunque la promesa fue hecha a Abraham, nosotros al estar en Jesús, fuimos injertados en ese pueblo de Dios, que estamos con Él como nuestro Rey, nuestro Mesías, ¿sí? Entonces dice de que si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, está el árbol de olivos, y algunos judíos dijeron, no, Cristo no, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esas ramas fueron desgajadas del pueblo de Dios, porque no todo Israel es Israel, y no depende del que corre ni del que quiere, porque no depende de guardar las leyes, sino de estar en Cristo, ¿sí? Entonces esas ramas fueron desgajadas. Dice, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, porque sin ser Israel ahora eres pueblo de Dios. Sí. Dice, no te jactes contra las ramas. Ay, esos judíos que no han creído en Jesús. Dice, no te jactes. Dice, y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. O sea, tú vienes de ese pacto, de esa promesa de ese pueblo de Israel. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su reprobación, porque no eran elegidos. No, por su otra vez incredulidad, porque no creyeron, fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Y dice, no te ensoberbezcas o te llenes de soberbia, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué tiene que ver esto con el calvinismo? Nada. Pero es la columna de lo que leyó San Agustín 400 años después de Cristo. Y empezó a tener la convicción del monoergismo. Solo Dios actúa, Él me llamó, es solo su salvación, yo ni siquiera respondí. Después Lutero, siendo un monje agustino, leyó eso y tuvo esa misma convicción. Calvino también tuvo esa convicción. Calvino influyó a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards y los bautistas particulares, que Cristo solo murió particularmente por los elegidos, influyeron a Charles Spurgeon. Charles Spurgeon y Jonathan Edwards influyeron a John Piper y al seminario de Southern y a todos los demás, y ahora tenemos un montón de predicadores calvinistas con iglesias de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 personas. Paul Washer dando conferencias en toda Latinoamérica. Pero saben una cosa, yo tengo la convicción firme de que nadie llega a ser calvinista solo por leer la Biblia. Llegan a ser calvinistas porque leyeron a Edwards, porque tuvieron la influencia de alguno de estos videos en internet. Pienso que una lectura pura de la Escritura demuestra que Dios te llama a arrepentirte, que Dios salva absolutamente, la gloria es de Dios toda, pero Dios espera que respondas, porque Dios no te obliga, no te hace cristiano a la fuerza, ni te santifica a la fuerza. Él pide que tú confíes en Él y te rindas a Él. Está fuerte, ¿verdad? Este tema. Ay. Pero qué importante es estar preparados, porque cuando estas personas leen, nos falta una persona en la iglesia que se ponga a leer y empaparse de esos videos y nos empieza a criticar a todos y empieza a convencer a varios y nos divide la iglesia.
Y eso está pasando en toda Latinoamérica. Me escriben de Firmes en la Verdad de Venezuela, Colombia, México, de personas que han dividido iglesias por este tema. Creí yo que era de Dios, ¿no? No del que quiere ni el que corre, sino que de todo aquel que tiene misericordia. Y es verdad, pero la condición de quien Dios tiene misericordia es de aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús. Porque cuando habla de no depende del que corre, el contexto de la carta de Romanos dice: ¿qué diremos? Que Israel, que corría tras su propia justicia, que es por la ley, no la alcanzó. Entonces el contexto de Romanos 9 es Israel corriendo tras su justicia por guardar la ley. Pero los calvinistas lo usan es, no depende de que quiera buscar a Dios, sino de que Dios dice tú sí, tú no. ¿Sí? Ok. Mira pues la bondad y severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Qué grueso, ¿no? Yo creo que ahí está hablando de la apostasía, porque la salvación de Dios es segura. Nosotros no perdemos la salvación por pecar. Cuando pecamos, el pecado nos va a destruir. Cuando pecamos, Dios nos va a jalar las orejas. Cuando pecamos, vamos a llorar. Pero si de verdad somos hijos de Dios, el Señor nos va a dar nuestras buenas y nos va a decir, vuélvete. Y la Biblia habla de que el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa que fue tú y la dejaste. Creemos que la salvación es segura, pero hay casos en la Escritura que se ve esa posibilidad, como en el libro de Hebreos. Y yo imagino que esto es, aunque siempre toda mi vida yo enseñé y creí, salvo siempre salvo, y sigo creyendo en esa plena seguridad de salvación, porque no depende de las obras, y la vida eterna es una vida para siempre, no es algo que Dios te da y Dios te lo quita. Pero la Biblia habla, como en el libro de Hebreos o en Efesios, ¿qué hacemos con primera de Timoteo 4? Que dice el Espíritu, dice claramente. ¿Quién lo dice? El Espíritu. El Espíritu no miente. Que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Que estuviste en la fe y dijiste, yo ya no creo en Cristo ni quiero nada con Jesús. Eso es muy diferente a caer y que Dios te da tus buenas, te llama, te arrepientes, y eso no significa que perdiste la salvación. La relación con Dios es algo seguro. Ok, ¿están todos bien? ¿Quieren, no sé si tomar un break o nos aventamos 20 minutos, 15 minutos más y terminamos? ¿Sí? Ok, muy bien. Les voy a mostrar rápidamente otro versículo, Juan capítulo 1, que dice así, dice, léalo conmigo por favor, dice: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. A los que creen en su nombre, en su persona, les dio potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está diciendo este pasaje? Es uno de los favoritos de Paul Washer, también de Heart Cry Ministries y del calvinismo. Porque ellos lo usan para decirte, ya ves, la salvación no depende de que tú busques de Dios. La salvación no depende de que tú quieras nacer de nuevo. Porque no eres engendrado por voluntad de la persona que llegaste a la salvación, sino fue por voluntad de Dios. Y tú dices, caray, sí es cierto. ¿O no? Según el versículo, sí, los dos versículos así es. No necesariamente. ¿Sabe qué es lo que más falta en la iglesia y en el ser humano el día de hoy? Y todos carecemos de eso, todos tenemos prejuicios y faltas en el razonamiento. La habilidad de pensar críticamente, de pensar inteligentemente, de analizar las cosas. Eso es lo que nos falta. Por eso el mundo está como está. Y claro, el corazón del hombre que está en pecado, ¿no? Pero el calvinista agarra este versículo, igual que agarran Efesios 2:8, y dicen, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Ya ves, la fe no es tuya, es un regalo de Dios. No, estás mal entendiendo. Lo que no es de nosotros es la salvación, la fe sí es de nosotros. Aquí lo mismo está mal entendiendo el calvinista. ¿Por qué? Porque está usando este pasaje para decir que nadie se salva por creer en Cristo. O sea, tú no creíste en Cristo, Dios te hizo creer, Dios te regeneró y te dio la fe. Porque no depende de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios.
pero se están equivocando garrafalmente. ¿Saben por qué? ¿Les explico? ¿Sí? Ok. El contexto dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién era esa luz que alumbra a todo hombre? Jesús, porque Él nos saca de la oscuridad. Cuando estamos en el pecado sin Dios estamos oscuros. No sabemos ni dónde estamos ni nuestro valor, solo Dios nos da sentido y luz. Entonces dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿Quién era los suyos? Su pueblo Israel. Y los suyos no le recibieron. Y espérame. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Esto, voluntad de carne, voluntad de varón, ser engendrados de sangre, no es una referencia a cómo sucede la salvación de que el hombre no creyó y que Dios no dependió de la voluntad de creer y poner la fe, como el calvinista lo pone. Es una referencia a esta palabra. Hijos de... Los hijos de Dios no son engendrados como los hijos humanos. ¿Cómo son engendrados los hijos humanos? A través de la intimidad sexual de un esposo con su esposa. ¿Sí? Estos son hijos no en el sentido de nacer físicamente, sino son hijos en el sentido de un nacimiento espiritual, porque no nacieron por voluntad de carne ni de voluntad de varón en que salió un bebé, sino nacieron de Dios, porque cuando el hombre pecador pone su fe en Jesús y recibe a Cristo en su vida, entonces el Espíritu de Dios le hace nacer de nuevo. Entonces son engendrados de Dios, no son hijos en el sentido físico que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Ese es el contexto verdadero de ese pasaje. Nada tiene que ver con que tú no pudiste creer, Dios te regeneró y te dio la fe porque estabas muerto y un muerto no responde, y crean todo un sistema teológico no garantizado en la Escritura. Entonces dice, aquella luz verdadera que venía a este mundo, ¿ok? Y fíjense que todo el contexto del Evangelio de Juan llama a los hombres a creer. No dice que solo aquel que Dios eligió, que no depende de la voluntad del hombre, sino que Dios dice, tú sí, tú sí, tú sí, y el resto que se mueran y se pierdan en la eternidad. No. Todo el Evangelio de Juan está llamando a los hombres a creer. Por ejemplo, Juan 3 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que el que volteaba a verla era salvado del veneno, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, puesto en alto, que la gente vea su gloria, su magnificencia, su muerte y su cruz y su resurrección, para que todo aquel que en Él cree, dice, para que aquel que fue elegido, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, otra vez, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. No es, dice que el que eligió, Dios no eligió, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único que refleja la imagen de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no vinieron a la luz? Porque no podían, estaban cegados, y solamente el que viene es porque Dios lo trae. No vinieron porque sus obras eran malas. ¿Conoces gente que le hablas de Dios tú? Como que tienen la conciencia, el Espíritu de Dios obra, saben que sí necesitan de Dios, pero no quieren dejar su pecado. Es que venir a Dios va a costar. Es que ya no voy a poder los fines de semana hacer lo que hago. Ya no me puedo escapar por ahí. Y con Dios no se juega, así que mejor no. Porque no vienen a la luz porque sus obras son malas. El que cree en el Hijo, tiene, en el versículo 36 más adelante, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Es responsabilidad del hombre? ¿Es decisión del hombre? ¿Creer o no creer? Todo el Evangelio de Juan así es. Es más, dice, Jesús decía en Juan 14:11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Este versículo muestra el propósito del Evangelio de Juan. O sea,
Qué absurdo que Paul Washer y todos los calvinistas dicen, son engendrados no de voluntad de carne, sino de Dios. No depende del que quiere, no depende de que tú creíste, no depende de que tú te arrepentiste, depende de Dios que te decidió salvar y que te hizo creer y te regeneró. Esa es la doctrina de la regeneración, porque un muerto no puede responder, ¿verdad? Eso dicen los calvinistas. Pero qué absurdo que están usando un versículo de un libro que todo su propósito es creer. La palabra creer o fe, pistis, pisteu en griego, en el Evangelio de Juan, es una palabra repetida muchísimas veces, decenas de veces. Porque el propósito del libro termina diciendo que hizo Jesús muchas señales que no están escritas en el Evangelio de Juan. O sea, los evangelios no son exhaustivos. Su propósito no es contarte toda la vida de Jesús. Por eso hay gente que dice, ¿y los años perdidos? ¿Qué pasó con Jesús en su niñez y en su adolescencia? No leo de él. ¿Será que se fue con los gnósticos a estudiar Egipto? Y hay gente que saca unas, decimos en español, mafufos, ¿no? Unas cosas que Jesús nació y ¿cómo dice? Murió en Cachemira o algo así, hasta hay un libro, y que se fue a estudiar a la India con los grandes gurús y tontería y medio. Bueno, la raíz, la razón por la cual en la Biblia no vemos la adolescencia de Jesús o más detalles es porque el propósito de Juan no es hacer una biografía moderna como nuestros tiempos, de darnos a conocer toda la vida de Jesús. El propósito de Juan es simple: escribí este libro para que vean que él hizo señales, él dijo que era la luz del mundo y sanó a un ciego, él dijo que era la resurrección y la vida y resucitó a Lázaro y él mismo venció la muerte. Estas están escritas para que crean que Jesús es el ungido de Dios. Fíjate que no dice el Mashiach, como dice Jim Stalin. Dice, es el Cristo, usa la palabra crio, griego, que significa ungir. El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan entonces? Abrirnos los ojos. Que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo que tengamos vida, perdón de pecados y vida abundante en Jesús. Ese es el propósito. Entonces, el propósito, imagínate un libro que tiene este propósito, fue escrito con el propósito de persuadir, de convencer, de mostrar que Jesús es quien dijo ser, para que tú creas y seas salvo. Nada tiene que ver eso con el calvinismo, de que no depende del que quiere y que no es de voluntad de hombre, sino que Dios dice tú sí, tú no. Es inconsistente, es absurdo la posición calvinista. Bueno, ahí nos quedamos, y la siguiente ocasión que nos veamos, vamos a continuar con Juan 6, un pasaje muy interesante. Dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Y toman ese pasaje, ya ves, nadie puede venir a Cristo. Y dice, ay hermano, ¿para qué nos dice? Apenas a que habíamos pasado y ya estábamos convencidos, y usted nos pone otro verso. Pero dice, nadie puede venir si no lo trae el Padre que me envió. Ahí está, clarísimo. Hermanos, vamos a ser los calvinistas. No, hay que ver el contexto de Juan capítulo 6. Porque hay algo que se ve en todo Juan 6, 7, 8, desde el 5. Jesús dijo a los judíos, dice, ustedes, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y bueno, dice que algunos de ellos no creían, pero Jesús habla mucho de que Él viene del Padre, de que Él es enviado del Padre. Y el que cree en Cristo es aquel que viene al Padre y entonces puede venir a Jesús. Pero vamos a ver que Jesús 20 versículos adelante aclara este contexto. Así que lo vamos a ver, no el siguiente mes, porque yo voy a estar haciendo mi doctorado en San Francisco. Oren por mí por eso, porque tengo mucho que leer. Pero nos vamos a ver en 2 meses más. Así que Dios les bendiga, gracias por haber estado aquí. Les mandamos un saludo a toda la gente que ve en Venezuela, Colombia, Guatemala, Salvador, porque están viendo el entrenamiento. Y esperamos tener una mejor cámara para que pueda haber mejor calidad en el video. Dios les bendiga.